Vamos a leer el capítulo 3. Y en este capítulo 3 vamos a ver exactamente Dios dándole una segunda oportunidad a Jonás. Versículo 1 dice, vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Versículo 10. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a ver en Jonás capítulo 3 que Dios te procura a través de segundas oportunidades. Hemos estado viendo cómo Dios en el libro de Jonás procura al ser humano, cómo Dios procura a su pueblo y cómo Dios procura incluso a aquellos que no son salvos. Vemos la gracia y la misericordia de Dios en la vida del ser humano. Cómo este Dios es soberano en su reino y cómo nadie se puede escapar de su soberanía. Miren el versículo 10, cómo termina el capítulo 2, el del capítulo anterior. Vamos a estar en el 3, pero mire el capítulo anterior, el último versículo, el versículo 10, cuando el Señor da orden al pez para que vomite a Jonás ahí en tierra. Yo me imagino que Jonás en esa instancia había pensado de que Dios ya había terminado con él. Ya Dios terminó de lidiar conmigo. ¿Cuándo vino la palabra del Señor por segunda vez? Y le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Dios nos da segundas oportunidades? ¿Para qué Dios le está dando ahí a Jonás una segunda oportunidad? Y lo primero que quiero que vean, número 1, es que Dios te da una segunda oportunidad para que cambies. Jonás había desobedecido a Dios. Jonás había escuchado el mismo mensaje en el capítulo 1, versículo 1, que vino la palabra del Señor a Jonás diciéndole, levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te voy a decir. Jonás no hizo eso. Ahora, en el capítulo 3 encontramos a Dios dándole una segunda oportunidad. Dice Paul Tripp en cuanto a estas segundas oportunidades de cómo Dios nos está procurando para cambiarnos. Él dice, soñamos con el cambio a nuestro derredor. Y si pueden ponerle esa en la pantalla, por favor. Dice Paul Tripp, soñamos con el cambio a nuestro derredor, con aquellas cosas que están tomando lugar en nuestras vidas, las circunstancias, las relaciones, y soñamos que cambien, ¿verdad? Dice cambio de situaciones, cambio de relaciones, mientras Dios trabaja en medio de lo de alrededor para cambiarnos a nosotros. Y la pregunta natural es, ¿cómo ocurre el cambio en la vida del creyente? ¿Cómo es que Dios nos cambia a nosotros? Lo primero es que Dios nos cambia o cambiamos por su gracia. Mírelo en el versículo 1 y ese es el siguiente punto, que cambiamos por su gracia. Vino la palabra del Señor por segunda vez. Cada uno de nosotros que está sentado aquí
es en las manos de Dios una obra continua. Que no hemos llegado a hacer lo que vamos a hacer cuando experimentemos la glorificación. Que Dios está moldeándonos, Él está moldeando en nosotros a Cristo Jesús. Como un barro, como una vasija de barro, el alfarero moldeando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y cambiamos por su gracia, la gracia de Dios que nos procura. El verdadero cambio es obra de Dios en el corazón del individuo. El verdadero cambio es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No son técnicas, no son pasos, no es un manual que seguimos. La verdadera obra es obra del Espíritu de Dios en uno. Los cambios duraderos, significativos, los comienza el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la presencia y el poder de un Redentor vivo y activo en la vida del creyente. Es lo que vemos aquí en la vida de Jonás, que Dios está procurándolo a él, que Dios está obrando en su vida y en este caso dándole una segunda oportunidad para tratar con el corazón y con el comportamiento de Jonás, que había intentado huir de Dios. Nosotros somos similares a Jonás. Si nosotros leemos la historia de Jonás, pudiéramos reemplazarla con nuestro nombre. ¿Tú has hecho cosas que han ido en contra de la voluntad de Dios? Yo también. Cada uno de nosotros. Tú y yo hemos hecho cosas que le traerían vergüenza al nombre de Cristo si se publicara. En momentos en nuestro caminar como cristianos, nosotros hemos hecho cosas que han afectado el testimonio del Evangelio para otras personas. Ahora, lo más glorioso de la historia aquí en el capítulo 3 no es que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. ¿Ustedes saben qué es lo más glorioso de este capítulo 3? Que Dios le va a dar una segunda oportunidad a Jonás sabiendo de que él en el capítulo 4 iba a meter la pata nuevamente. Y Dios hace con nosotros exactamente lo mismo. La salvación es Dios tratándonos como si nosotros nunca hubiéramos pecado y como si nosotros nunca fuéramos a pecar nuevamente. Y la obra del Señor en nuestras vidas y esta obra de santificación es Dios por gracia procurándonos y dándonos oportunidades para que cambiemos. Dios sabía que Jonás iba a meter la pata en el capítulo 4. Y Dios nos da una segunda oportunidad por gracia. No es por rendimiento. Recuérdense que Dios nos da segunda oportunidades no por el récord que nosotros tenemos. Tú y yo sabemos de que no obedecemos a Dios perfectamente, ¿verdad? Eso lo sabemos. Hay momentos donde estamos en obediencia, hay momentos donde nosotros desobedecemos. Y no necesariamente porque uno desee desobedecer, sino por la realidad en que vivimos nosotros como creyentes. Vivimos en un mundo caído. Si usted lee Romanos 6 y Romanos 7, hay una realidad de esta batalla que tenemos contra la presencia del pecado. El cristiano ha sido liberado del poder del pecado, es decir, ya nosotros tenemos ahora la habilidad a través del Espíritu Santo en nuestras vidas de decirle que no al pecado y sí a la palabra de Dios, y sí a la voluntad de Dios. Como también en la salvación, nosotros hemos recibido inmediatamente la libertad de la condenación del pecado. En Romanos 8, capítulo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Nosotros no experimentaremos nunca jamás la condenación que viene al ser humano por causa de su pecado.
Sin embargo, sabemos que la salvación tiene un aspecto del ahora y después. En Romanos 8 leemos cómo el Señor nos conoció, nos predestinó, cómo Él nos salvó, pero sabemos de que hay un tiempo de glorificación, hay un momento en la historia de salvación que nosotros vamos a experimentar ya la libertad completa de la presencia del pecado, donde el pecado no existirá, donde Dios va a destruir por completo el pecado. Pero en este momento lidiamos con el pecado. Y el cambio ocurre en nuestra vida por la gracia que suple Cristo diariamente. El caminar con Cristo, ser salvo, es un llamado, no un llamado a una religión, es un llamado a una relación con el Salvador del mundo. Es un llamado a caminar con Él en intimidad y es un llamado a una relación permanente. Y a medida que nosotros estamos en esa unión con Cristo, va produciendo cambios en nosotros. En otras palabras, solo en Jesús se encuentra la fuente de un verdadero cambio. Y Él nos procura con segundas oportunidades. Y Él nos procura constantemente para que nosotros continuemos siendo cambiados, siendo santificados. Así que el cambio bíblico, el cambio verdadero y duradero es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Trabajando en nuestros corazones. Y aquí Dios le va a dar una segunda oportunidad a Jonás. Pero ahora no quiero que lean Jonás como una licencia para pecar, porque a veces se malinterpreta la gracia de Dios. Cuando Pablo claramente dijo, bueno, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Que Dios nos dé segundas oportunidades, no podemos nosotros leer esto y decir, bueno, ya que Dios nos va a dar una segunda oportunidad para cambiar, no importa lo que yo esté haciendo con mi vida. No es así, porque leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:16 dice, andar como libres, pero no usen la libertad que tenemos ahora en Cristo como un pretexto para la maldad, sino tenemos que emplearla como siervos de Dios. Usar la libertad de una manera que le honre a Él, que muestre que hemos experimentado realmente esa gracia. En Gálatas 6:7 leemos, no os dejéis engañar. A Dios nadie va a engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Más tarde o más temprano. Así que el cambio toma lugar por la gracia de Dios. Y el cambio ocurre en nuestras vidas cuando nosotros respondemos a esa gracia de Dios. Así que la gracia de Dios viene a nuestra vida, la gracia de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y el cambio ocurre cuando nosotros respondemos a esas segundas oportunidades. Así que, ¿cómo se aprovecha una segunda oportunidad? Míralo ahí en el versículo 3. Obediencia, obedeciendo. ¿Qué hizo Jonás a la luz de la segunda oportunidad que Dios le estaba dando? A diferencia del capítulo 1. Él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Esta vez él obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Esta vez él escuchó la palabra de Dios y él obedeció la palabra de Dios. Y ese es el siguiente punto, que cambiamos obedeciendo. Si Dios te está dando otra oportunidad, no la desperdicies. No desperdicies las segundas oportunidades que vienen a la vida tuya gracias a la gracia de Dios. En Juan 5:14 nosotros leemos la historia del paralítico que está en Betesda, ese paralítico que intentaba meterse en la fuente de agua para poder ser sanado, y en esa historia nosotros leemos de que Jesús lo sana, y después se lo encuentra en el templo. ¿Y qué le dice Jesús? Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Aquí Jesús está haciendo un énfasis
en no desperdiciar, de no dar por sentados las segundas oportunidades que Dios trae a nuestras vidas. Que las aprovechemos, que obedezcamos su palabra, que Dios nos procura y que Dios nos da oportunidades, pero que no pasemos de vista de que esas oportunidades deben ser abrazadas a través de la obediencia. Como hizo Jonás ahí, que él hizo conforme a la palabra de Dios. Él escuchó la palabra de Dios y él obedeció la palabra de Dios. Ahora, mire aquí el capítulo 3, porque que Dios también da o dé nuevas oportunidades para obedecerle no significa de que va a ser más fácil. Jonás todavía tuvo que ir a Nínive. Jonás todavía tuvo que caminar 500 millas hacia el este. Tuvo que ir a esa ciudad, poner su vida en peligro de muerte frente a esa ciudad que eran enemigos de ellos y proclamar un mensaje. Que no necesariamente cuando Dios trae nuevas oportunidades a nuestras vidas para que nosotros la abracemos y Él producir el cambio, no significa que va a ser más fácil. Obedecer a Dios a veces es difícil. Eso es una realidad. Mira la historia de Abraham, cuando Dios le dijo que fuera con su hijo Isaac y lo sacrificara en el monte. ¿Ustedes piensan que eso fue un momento fácil para Abraham? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que dejaran todo en Egipto, que recogieran a toda su familia y todas sus posesiones y que ahora tenían que caminar por todo un desierto para llegar a la tierra prometida. Esa obediencia requería un sacrificio. Obedecer a Dios no necesariamente es fácil. Hay momentos difíciles. Miren la cruz. Cristo obedeció perfectamente al Padre, pero le costó la vida. Hay momentos en la vida del creyente que obedecer a Dios cuesta, que no necesariamente Dios nos trae segundas oportunidades más fáciles. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de madres solteras cristianas. No es igual obedecer a Dios en un hogar donde hay un matrimonio, donde hay ese complemento entre el hombre y la mujer, en un hogar donde hay una sola persona a cargo de toda la responsabilidad de un hogar. Y obedecer a Dios puede ser complejo. En el trabajo mismo, por la naturaleza de con las personas que nosotros lidiamos, a veces obedecer a Dios cuesta y se hace difícil. En la familia eso pasa también, en los lugares donde hay personas que son cristianas y personas no cristianas. Hay familiares que hacen obedecer a Dios difícil. Ahora, la obediencia es el medio por el cual tú muestras dependencia y necesidad de Cristo, y cuando tú obedeces, tú estás aprendiendo a confiar en Jesús como Redentor. Y que Dios nos da segundas oportunidades a nosotros para que cambiemos, porque Dios está salvando a otras personas. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 4 al 10, que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás para que cambie su rumbo, pero con un propósito. Dios está cambiando a Jonás para salvar a los ninivitas. Y Dios nos cambia a nosotros para ser instrumentos en sus manos. Dios te está santificando para salvar a otras personas. El Señor trae salvación a la vida de otras personas cuando el pueblo de Dios camina en obediencia. Y ese es lo segundo. El segundo punto es que Dios te da una segunda oportunidad para que cumplas su misión. Dios tenía un propósito específico ahí con Jonás. ¿Cuál era el propósito de Dios con Jonás? Que él fuera a Nínive y predicara la palabra, el mensaje que Dios le había dado. Ahora, también con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito específico. El propósito específico de nuestras vidas es que cumplamos la gran comisión. Es igual para todos nosotros como cristianos. Para que hagas discípulos de familiares y de conocidos.
para personas que están en tu círculo de influencia lleguen a conocer el Evangelio y ser salvados por medio de él. En Marcos 5:19 vemos a Jesús liberando a un endemoniado. Y este hombre que fue liberado por Cristo quería seguir a Cristo en su ministerio terrenal. Y las palabras de Jesús fue: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿A quién Dios ha puesto en tu vida que tú necesitas ganar para el Señor? Hay personas en nuestras vidas, tú las conoces. ¿Quién ha puesto Dios en tu círculo de influencia para que tú lo ganes con el Evangelio? Dios nos está cambiando nosotros para ganar a otros para Cristo. Para que le conozcan a Él, para que le adoren a Él, para que sean salvos. Y la conversión aquí de Nínive, si algo nos enseña, es que Dios puede usar a personas para que otros sean salvados. Dios usó aquí a este profeta que inicialmente desobedece, pero que después recapacita y obedece a Dios y va y predica lo que Dios le da para que comunicara, para que personas fueran salvadas y perdonadas. Si el cristiano obedece a Dios, Dios puede hacer grandes cosas con cualquier persona. No hay límites en lo que Dios puede hacer en la vida de un cristiano obediente. El libro de Jonás nos muestra el avivamiento más grande en la historia de la redención. Más de 600,000 personas fueron salvadas de la perdición y trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz con la predicación de Jonás. Pastor, ¿y eso puede ser posible si mi récord es malo? ¿Dios me podrá usar si yo le he fallado anteriormente? ¿Dios podrá usarme aún si mi pasado no ha sido un pasado ejemplar? ¿Podrá Dios usar a instrumentos imperfectos? ¿Podrá Dios escribir en línea recta con un bolígrafo torcido? ¿Qué ustedes creen? Por supuesto que sí, porque el mensaje es un mensaje sobrenatural. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder se encuentra en el mensaje. Recuérdense que las buenas noticias no están o no dependen del envase, sino del contenido. Que Dios usa a personas imperfectas. Que es la gracia de Dios la que cambia vidas, no nuestras obras. Que es la gracia de Dios la que da salvación, no nuestro esfuerzo. Que es la gracia de Dios la que cambia al ser humano y no es nuestra reputación. Que el poder de Dios no reposa en nosotros, sino en que Dios, que es rico en misericordia. Y Dios usó aquí a Jonás, que es un vaso imperfecto. Miren el versículo 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ahora, cuando nosotros leemos el mensaje que Dios le confía a Jonás aquí, noten que no es un mensaje de condenación, porque leemos que dentro de 40 días Nínive será arrasada, pero eso no es un mensaje de condenación. Si Dios hubiera querido arrasar a Nínive, no le hubiera dado ningún mensaje, ni 40 días. Los hubiera juzgado inmediatamente
Pero vemos aquí que Dios está trayendo buenas nuevas a ellos. En hebreo, cuando nosotros vemos el mensaje que Dios le da a Jonás, tiene solo 5 palabras. 5 palabras. Contiene 5 palabras. El versículo 4, aquí, que dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es un mensaje corto. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que todo el mundo se haya arrepentido con ese mensaje? Bueno, algo que nosotros podemos ver y auxiliarnos de la historia y auxiliarnos de los récords arqueológicos es que antes de que Jonás llegara a Nínive, Nínive había experimentado recientemente 2 plagas. En el año 765, y los récords históricos muestran eso, y en el año 759 muestra de que esa gran ciudad había experimentado 2 grandes plagas. Y en junio 15 del año 763 habían experimentado un eclipse solar. Y para estas civilizaciones paganas y supersticiosas, ese tipo de eventos era un evento que les recordaba a ellos el juicio de Dios. Por lo tanto, cuando Jonás llega predicando de que el juicio de Dios va a llegar en 40 días si no se arrepienten, es muy probable que Dios haya suavizado el corazón de ellos con esas experiencias anteriores. Recuérdense que Jonás llegó ahí, Jonás no tenía influencia. Jonás no conocía a nadie en ese lugar. Jonás no tenía entrenamiento militar. Bueno, si tratan de quitarme la Biblia, No, Jonás no tenía herramientas de mercadeo, Jonás no tenía acceso a los medios de comunicación, Jonás no tenía prosperidad económica. Lo único que Jonás tenía era la palabra de Dios. Lo único que Jonás tenía, llegó ahí con el mensaje que Dios le había dado. Y él proclamó el mensaje de Dios. Y Dios salvó a esas personas porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Dice Hebreos 4:12 que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la predicación de Jonás no estaba en el estilo. El poder de la predicación de Jonás no estaba en que si fue un mensaje corto o un mensaje largo, ni en el predicador, sino en el mensaje. ¿Cuántas veces no decimos en este púlpito que no se trata acerca del mensajero, sino del mensaje? El poder se encuentra en lo que Dios ha dicho, que el poder del mensaje reposaba en la autoridad divina, en que Dios era el que había dicho de que lo iba a usar y que ese mensaje era suficiente para convencer de pecado a los ninivitas y para traerles arrepentimiento. El mensaje dependía de Dios para todo su cumplimiento aquí en esta ocasión, ya sea para justicia, para aquellos que no creen, para juicio, como también para salvación para el que cree. En Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El poder está en el mensaje, iglesia. Y Dios no está cambiando nosotros. Y una de las cosas que Él produce en nuestras vidas es confianza en el mensaje que predicamos. ¿Cuántas veces no intentamos salvar a las personas? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces no reposamos en nuestra habilidad? ¿Cuántas veces no dudamos del mensaje? Porque no que el mensaje sea defectuoso, sino porque nosotros estamos teniendo un enfoque en aquel que tiene que proclamar ese mensaje. No es tu responsabilidad convertir a las personas. La responsabilidad tuya es llevar ese mensaje de tus labios a sus oídos. La responsabilidad de Dios es llevar el mensaje de los oídos del que oye al corazón. Y Jonás confió en eso. Y Jonás experimentó y Jonás vio cómo Dios usa su palabra para traer salvación a aquellos que nosotros a veces pensamos de que no se pueden salvar.
En una congregación como la nuestra, hay personas que están en diferentes contextos, donde desde esposos a esposas, desde hermanos a tíos, vecinos, donde tenemos ese tipo de relaciones que no son creyentes. Dios está trayendo nuevas oportunidades a tu vida para que tú cumplas su misión, para que tú lleves el mensaje a sus oídos. Y Dios llevará el mensaje de sus oídos a sus corazones. Dios salva. Miren ahí el versículo 5. Dice que los habitantes de Nínive creyeron en Dios. No dice que los habitantes de Nínive creyeron en Jonás. Creyeron en Dios porque el mensaje era acerca de Dios. Y proclamaron ayuno. Ellos creyeron en el Señor y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué significa esto, no? Que se vistieron de cilicio. Básicamente, cuando tú miras diferentes pasajes en las Escrituras que hablan acerca del cilicio, es un símbolo externo de un arrepentimiento genuino, de algo que ha tomado lugar en sus corazones. En Job 42 leemos eso, que es un símbolo de un arrepentimiento genuino. Y ellos se arrepintieron. Dice que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó y de su trono se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ahora note de que desde el mayor hasta el menor necesitaron salvación. Porque la salvación es para todos. Todos necesitan salvación. No importa tu estatus social, no importa si tú eres el rey, no importa si tú eres el menor en la sociedad, tú necesitas salvación. El rey hizo proclamar, versículo 7, y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. Esta era una costumbre en el Medio Oriente y especialmente en estas culturas de incluir a los animales en el luto. Aquí nadie va a comer, ni los animales, nadie va a beber agua. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Ahora mire el versículo 9. Dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Exactamente lo que dijeron los marineros. En el capítulo 1, versículo 6, cuando estaban en medio de la tormenta y todos parecían que iban a perecer, el capitán del barco vino donde estaba Jonás y le dijo, despiértate, que tú haces durmiendo, clama a tu Dios, quizás tu Dios nos escuche y no perezcamos. Si hay algo que nos enseña la palabra de Dios es que se puede tener seguridad de la salvación. Cuando leemos en Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en pecado. En Efesios 2:2 dice que éramos hijos de desobediencia. En Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. Y en Efesios 2:4 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia habéis sido salvados. Se puede tener seguridad. El mensaje no solamente nos dice de nuestra condición, también nos enseña el camino de salvación y la salvación nos muestra que nosotros podemos tener seguridad de que todos aquellos que se arrepienten experimentan el perdón de sus pecados. En el versículo 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí hubo un arrepentimiento genuino. En toda esta ciudad, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 32, Jesús hace referencia al arrepentimiento de Nínive.
como un hecho histórico y real de que todas estas personas se arrepintieron. Y Jesús dice en Lucas 11:32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirar, algo más grande que Jonás está aquí. Ahí Jesús le está hablando específicamente a los fariseos y diciéndoles, si los hombres de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más ustedes deberían arrepentirse con el mismo Dios, el Hijo de Dios en medio de ustedes, predicándoles? Ahora dice que el rey de Nínive le dijo a todo Nínive que se volvieran de su mal camino. Eso es una foto ahí del Evangelio, que incluye arrepentimiento, que incluye reconocimiento de la culpabilidad de nuestros caminos, que nuestros caminos no son caminos de justicia, que nuestros caminos están torcidos, que nuestros caminos no nos llevan a la vida eterna, pero que el camino de Dios sí es justo y es el único camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cómo se entra por la puerta estrecha? ¿Cómo se entra al camino que da la vida? A través de la fe en Jesús, como Señor y Salvador. Que sí necesitamos perdón por nuestros pecados. Que cada uno de nosotros, si se compara con la ley de Dios, creas o no lo creas, si tú examinas tu vida a la luz de la palabra de Dios, no hay nadie que esté viviendo este libro a la perfección. Si tú eres sincero y tú te examinas de una manera sincera a la luz de los mandamientos de Dios, no hay nadie que no haya dicho una mentira. No hay nadie que no haya tomado algo que no es de él. Y esos son 2 de 10. Que somos culpables. Y dice el versículo 10 que Dios vio que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí vemos la respuesta de un Dios salvador hacia el pecador arrepentido. Este versículo 10 lo que significa es que Dios tiene misericordia, que en la salvación Dios ha reconciliado su justicia y su misericordia. Recuérdense que nuestro pecado todavía, sí, que no es que Dios dice, bueno, ya no te preocupes por todo lo que tú hiciste. No, el pecado requiere justicia de Dios. Tomó lugar ahí en la cruz, donde Cristo llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y todos ellos fueron justamente castigados sobre Cristo. Y a través de Él, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Aún aquí el mensaje de Jonás, de que Dios los iba a juzgar en 40 días, aquí vemos la gracia de Dios en ese mensaje. Ellos tenían 40 días para enderezar sus veredas. Imagínense la gracia de Dios que les dice a toda esa ciudad, en 40 días todos ustedes mueren. Pero si se arrepienten, se salvarán. La diferencia de Nínive, los que vivían en Nínive, a nosotros, es que nosotros no sabemos cuántos días nos quedan. Y parte de la gracia de Dios es que Dios ha levantado a su iglesia para que lleve el mensaje de salvación a personas que no tienen idea cuántos días les quedan. Y sean rescatados por el mensaje de la predicación de su palabra. El Señor nos da segundas oportunidades para que cumplamos su misión. El Señor nos da segundas oportunidades para que a medida que nosotros somos afinados, calibrados,
Seamos efectivos en sus manos, como lo fue Jonás. Cuando él obedeció su palabra, vemos cómo Dios puede usar a un siervo suyo, confiando en el poder de Dios para salvación. Termino con esta historia. ¿Cuántos de ustedes han visitado Chicago alguna vez? Levanten sus manos. Ustedes que han estado en Chicago, ok. Muchos de ustedes. La ciudad de Chicago es conocida como la ciudad de los vientos, ¿cierto? En Chicago pueden soplar los vientos de una manera que casi te tumba. Dice que en una tarde había un predicador en Chicago que había sido invitado para llevar el mensaje a esta congregación. Y él se estaba quedando en un hotel, sale del hotel, pero en esa tarde había unos vientos fuertes soplando por toda esta ciudad de Chicago. Dice que él salió del hotel y a medida que iba caminando hacia la iglesia, los vientos estaban en contra de él a tal manera que casi lo tumbaba. Dice que cuando el hombre ya va mitad de camino, se acordó de que se les había olvidado la Biblia con sus notas. Y ahora el hombre que había caminado ya como 5 cuadras, el viento en contra de él, dice que el hombre tuvo que virarse y ahora caminaba a favor del viento, que el viento casi lo tumbaba. Y lo que vemos en esa historia es que el viento no cambió de dirección. Fue el hombre. Y en la salvación ocurre igual. Si tú sigues caminando en contra de la voluntad de Dios, Dios se te opone en tu desobediencia. Pero si tú das un giro, doblas en U, no, mejor dicho, no en U porque vas a terminar en el mismo lugar. Bueno, sí, en U, ¿verdad? Doblas en U, Dios, a través de tu gracia, de su gracia, te da arrepentimiento. Como mismo se te opone en tu rebelión, Él está a nuestro favor en nuestro arrepentimiento. Y Dios nos trae segundas oportunidades para que veamos personas dar un giro de 180 grados, virar en U, ir camino hacia una eternidad sin Jesús, a un castigo eterno, y ahora tener como, vemos aquí que Jesús dice, esa descendencia, esa generación se levantará entre los salvos en el día del juicio, porque creyeron en la predicación de Jonás. La pregunta es, ¿crees tú en el Evangelio? ¿Crees en el mensaje de salvación? De que de tal manera amó Dios al mundo, no para condenarnos, sino para que nosotros fuéramos salvos a través de su Hijo amado. Dios nos da segunda oportunidad, iglesia, no la desaprovechen. Abraza la gracia de Dios a través de la obediencia y déjate ser usado por el Señor para que veas personas siendo salvadas. Confía en el mensaje. El poder reposa en la palabra de Dios. Vamos a orar.